Hola a todos, yo soy Juan Pablo Ruiz de Herbolaria Quintesencia y en la clase de esta semana quiero hablar un poco acerca de las formas de administrar diferentes plantas medicinales. A veces cuando leemos algún libro o leemos alguna monografía, por ejemplo, imagínate que estás leyendo un libro y ves la parte que habla acerca de la lavanda. Y vemos que la lavanda pues, es una planta que como efectos en el cuerpo pues, es relajante, es hipotensiva, ayuda a relajar músculos y también el sistema nervioso, puede ayudar con espasmos, con contracciones musculares. Y bueno, cuando leemos toda esta lista, a veces nos puede dar la impresión de que esta planta tiene sus efectos independientemente de cómo la tomemos o cómo la apliquemos. Entonces a veces pensamos, bueno, esta planta funciona igual, ya sea que la uso en tintura o en té o en infusión, o si huelo los aceites esenciales. Y si bien es cierto que pues sí la lavanda tiene algunos de estos efectos, sea de nuevo en infusión o en té o en aceite esencial, vamos a ver que ciertos efectos van a variar de acuerdo a cómo la administramos. Y vamos a ver que hay plantas en particular, plantas específicas, donde la vía de administración puede cambiar de manera pues, significativa el efecto que esta planta va a tener en el cuerpo. Entonces, si tomamos una planta en té, si la tomamos en tintura, si hacemos una infusión o una decocción, o si hacemos una pomada, o si la tomamos como aceite esencial, pues ¿cómo es que esto cambia? ¿Cómo es que esto afecta la manera en que esta planta se va a absorber en el cuerpo? Y este es un poco el tema de la clase del día de hoy. Y bueno, para poder entender eso y para poder empezar a pensar en este tema, es importante tener primero la contraparte. Siempre pues tenemos la parte de las plantas, de nuestra materia, de lo que vamos a usar como medicina, pero por el otro lado pues está la contraparte que es el cuerpo humano. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer cuando queremos usar alguna planta es, bueno, ¿para qué queremos usarla? ¿Qué es lo que estamos tratando de resolver con esta planta? Entonces, ¿dónde es que se encuentra el problema? ¿Es algo que está en la piel? ¿Es un salpullido? ¿Es una irritación en el aparato digestivo? ¿Es una hiperactividad del sistema nervioso? ¿Es una irritación en los pulmones? ¿Qué es lo que está pasando? Una vez que tenemos una idea de dónde es que está el problema, de qué es lo que está sucediendo en el cuerpo, pues es importante preguntar, bueno, ¿qué es lo que pasa? Si tenemos una cuestión en el estómago, pues ¿qué está pasando ahí? ¿Es una inflamación? ¿Es una cuestión donde el aparato digestivo está detenido? ¿Qué es lo que está pasando? Y mientras más entendemos qué es lo que sucede en el cuerpo, pues mejores decisiones podemos tomar en cuanto a qué plantas vamos a usar para ayudar a que el cuerpo se sane solo. Porque es otra cosa muy importante. Las plantas lo único que hacen es ayudar al cuerpo a hacer el trabajo que ya puede hacer por sí mismo. A veces pues el cuerpo requiere un poco más de energía o requiere pues de aligerar la carga de toxinas, por ejemplo, para poder hacer el trabajo que ya tiene, que ya sabe hacer de manera natural, que es restablecer su equilibrio. Entonces, una vez que tenemos ya un entendimiento más profundo de qué es lo que está pasando en el cuerpo, pues entonces queremos saber, bueno, ¿qué plantas nos pueden ayudar para resolver esto? Entonces, ¿qué plantas, por ejemplo, si hay alguna cuestión de irritación en el estómago, qué plantas me pueden ayudar a resolver esto? Y con esto vamos a recopilar una lista bastante larga de diferentes plantas que pueden tener un efecto o refrigerante o relajante o que pueden ayudar a desinflamar el estómago. Y después de esto, pues lo que queremos preguntar es de qué manera vamos a aplicar estas plantas. ¿Cuál va a ser la manera más eficaz de permitir que esta planta llegue al lugar donde va a ser más efectiva? Una cosa que me solía decir mi maestro era que si la planta lo puede tocar, lo puede sanar. Entonces, parte de a mí lo que se me hace tan valioso de esta pregunta, o de esta frase, es que nos impulsa a preguntar, nos impulsa a pensar, ¿cuál va a ser la mejor manera de permitir que esta planta entre en el cuerpo para que cumpla su función, para que logre actuar de la mejor manera? Y en esta clase quiero hablar un poquito acerca de 3 formas en las que podemos aplicar las plantas, de cómo se usan y de cuál es la diferencia entre una y otra. Entonces vamos a estar hablando acerca de los tés o de las infusiones y de las decocciones, que son básicamente extractos acuosos. Vamos a hablar acerca de las tinturas, que son extractos a base principalmente de alcohol, y pueden ser de alcohol y agua. Y vamos a hablar acerca de las pomadas, y vamos a hablar un poquito acerca de cuál es la diferencia entre una y otra, y cómo es que se pueden aplicar, y en qué momento es mejor aplicar una, y en qué momento es mejor aplicar la otra. Entonces, empezando un poco por las extracciones acuosas, por los tés, las infusiones y las decocciones. Y muy rápidamente, un té, pues generalmente como se entiende
Comúnmente, pues un té es una pequeña cantidad de agua con una pequeña cantidad de planta. Entonces, ya sabes, las bolsitas esas que puedes comprar en las tienditas o en el supermercado, donde pues pones esa bolsita en generalmente una taza de té, unos 200-250 mililitros, lo dejas reposar por 5 minutos y después te lo tomas. Son infusiones, son tés muy ligeros, son tés que si bien pueden ser muy buenos para pues quizá aliviar un dolor de garganta o bajar alguna cuestión leve en el estómago, no son propiamente una infusión medicinal fuerte. Si queremos realmente conectar con la medicina de la planta, lo que tenemos que hacer es usar una cantidad bastante más grande de planta, infusionarla en una cantidad más grande de agua y estarla consumiendo durante un periodo también más largo de tiempo. Y eso nos lleva a las infusiones. Las infusiones, bueno, cada quien hace las suyas de una manera distinta, pero por ahí leí alguna vez que una infusión para que sea medicinal requiere por lo menos de unos 35 gramos de planta infusionados en 1 litro de agua. Y esto lo que hace es que se deja infusionar durante un buen periodo de tiempo. Por lo general se pone en un frasco, se le agrega el agua hirviendo y se tapa y se deja reposar durante una media hora, 20 minutos, 40 minutos y después de eso se cuela y el agua se va tomando o la infusión se va tomando durante un periodo pues más o menos largo de tiempo. Se toma a lo largo del día y esta toma se puede hacer durante varios días o incluso durante varias semanas dependiendo de la mezcla y dependiendo de para qué queremos usar estas plantas. Y una decocción es básicamente cuando tomamos el agua, tomamos una olla, empezamos a hervir el agua y agregamos la planta. Generalmente las infusiones se usan para partes de las plantas un poco más suaves o sobre todo para plantas que tienen aceites esenciales volátiles. Todas las plantas aromáticas, la lavanda, el romero, la menta, el tomillo, tienen aceites esenciales volátiles y gran parte de su medicina está presente en estos aceites esenciales. Entonces es muy importante que cuando hagamos infusiones con estas plantas tengamos un recipiente que se pueda tapar, porque si no cuando agregamos el agua, pues el agua calienta estos aceites y los volatiliza y estos se pierden en el ambiente y perdemos gran parte de la medicina que podríamos estar tomando. Entonces es muy importante que si va a ser una infusión con cualquier planta aromática, que se ponga en un frasco, que se le agregue el agua y se tape inmediatamente para permitir que estos aceites sean recapturados y se viertan en el agua para que los podamos tomar. Entonces, bueno, una decocción es, como decía, cuando se pone a hervir el agua y se le agrega la planta. Y esto generalmente se usa más cuando tenemos partes más leñosas de alguna planta, cuando tenemos alguna corteza, alguna raíz, algunas maderas. Y esto va a permitir que pues, el hervor del agua vaya llegando a la parte profunda de esta madera o de esta parte leñosa de la planta, que generalmente pues, está mucho más profundamente metido, y que la pueda extraer. Ahora, hay momentos en los que pues quizá otras plantas, quizá no tan leñosas, también se pueden someter a una decocción. De nuevo, estas no son como reglas fijas, pero digamos que son como algunas ideas generales, que es como se usan en muchos casos cada una de estas preparaciones de medicina. Entonces, bueno, estas 3 preparaciones, tanto tés como infusiones como decocciones, básicamente los extractos a base de agua, van a ser muy buenos para todo lo que tiene que ver con el tracto digestivo y obviamente también con los riñones. Vamos a ver que puede ser una muy buena manera de permitir que la medicina de las plantas que estamos extrayendo entre en contacto con la parte afectada. Entonces, si regresamos a lo que decía mi maestro, si la planta lo puede tocar, lo puede curar, pues bueno, cuando estamos tomando una infusión, cuando estamos tomando una decocción, pues lo que estamos haciendo es que estamos permitiendo que esa decocción o esa infusión pase por todo el tracto digestivo y eventualmente llegue a los canales de eliminación a través de los riñones. Entonces vamos a ver que sobre todo cuando hay una cuestión de irritación o incluso de, digamos, cosas como úlceras a lo largo del tracto digestivo, puede haber muchos tés que pueden ser muy buenos para ayudar con esto. Uno de los ejemplos pues, más básicos y que pues, me parece como muy útil porque tiene muchas aplicaciones es pues, la manzanilla. Si queremos tratar una cuestión de tensión en el estómago, de ciertos cólicos digestivos o cuando tenemos pues de nuevo esta tensión digestiva o esta tensión en el estómago o en los intestinos, pues una buena infusión de manzanilla nos va a ayudar perfectamente a relajar las paredes intestinales. ¿Por qué? Porque va a permitir que entre y toque directamente los espacios donde tiene que actuar. Y en mi experiencia, cuando hay una cuestión así de sentir como mucha tensión a nivel digestiva, es mucho más efectivo usar un buen té bien cargado de manzanilla que una tintura. Y ahorita vamos a ver un poquito por qué. Entonces, vamos a ver eso. Es muy importante que muchas de las cuestiones que tienen que ver directamente con el aparato digestivo o incluso con vías urinarias se pueden usar o se pueden tratar
usando tés o extractos acuosos, precisamente porque van a entrar en contacto directo con estas partes del cuerpo. Lo mismo puede ser con cosas como la garganta. Cuando hay una infección de garganta, a veces la mejor manera de aliviarlo puede ser con gárgaras. Entonces, hacer igual una buena infusión de alguna planta como el regaliz, por ejemplo, y empezar a hacer gárgaras, y esto va a ayudar a desinflamar la garganta porque está entrando en contacto directo con la parte que está afectada. Entonces, la siguiente aplicación o la siguiente forma en la que vamos a ver cómo administrar la medicina es con las tinturas. La diferencia entre un extracto acuoso y un extracto a base de alcohol, que eso es lo que son las tinturas, extractos a base de alcohol o de alcohol y agua, es que el alcohol tiene una manera diferente de actuar en el cuerpo. El alcohol es un vehículo que penetra muy fácilmente dentro de las mucosas, dentro de las membranas celulares, y por lo tanto va a ser absorbido mucho más rápido a través de, pues, precisamente las mucosas. Entonces, cuando tomamos un vaso de agua, bueno, una infusión o un té de alguna planta y lo empezamos a tomar, pues sí, parte se puede empezar a absorber a través de las mucosas, pero la gran mayoría de la medicina se va a empezar a absorber ya que pase a la parte del intestino. Mientras que con las tinturas, en el momento en el que echamos algunas gotas de tintura en la boca, inmediatamente empieza a entrar en el torrente sanguíneo, se empieza a absorber a través de las mucosas y entra directamente en el torrente sanguíneo. Entonces, esto tiene ciertas ventajas y pues también ciertas desventajas. Digamos que si quisiéramos que la medicina de cierta planta llegara directamente al intestino o al estómago, pues quizá una tintura no es la mejor manera de tomar esta planta. Si bien va a tener efectos, si bien va a tener, pues de nuevo, puede ser también útil tomarla de esa manera, como decíamos, si la planta lo puede tocar, lo puede sanar. Entonces, de nuevo, para cuestiones del aparato digestivo, pues es mucho mejor usar algún té o alguna infusión. Ahora, ¿cuándo se queremos usar las tinturas? Si queremos que la planta entre de manera más veloz en el organismo, o si tenemos como objetivo permitir que esta planta toque a otros niveles, toque a niveles como más profundos, pues quizá una tintura también puede ser una buena opción. O cuando hay, por ejemplo, algunos compuestos en la planta que se desintegran o se descomponen cuando pasan por el tracto digestivo, pues entonces definitivamente una tintura va a ser una mejor manera de usarlo. Un ejemplo muy claro de esto, que no es muy conocido, pero es algo muy interesante, es el polen de pino. El polen de pino es básicamente el polen de los pinos, que sale de unas pequeñas piñitas y es un polen muy, muy amarillo, tiene un color muy, muy hermoso. Y cuando se toma vía oral, cuando se come, lo que es un superalimento. Tiene una gran capacidad de nutrir, tiene muchos aminoácidos, tiene muchos minerales, muchas vitaminas, y en China y en Corea ha sido usado durante miles de años como un superalimento. Sin embargo, una cosa muy, muy interesante del polen de pino es que su estructura molecular es muy similar a la de la testosterona. Por lo tanto, cuando entra al torrente sanguíneo, lo que hace es subir los niveles de testosterona, lo cual puede ser muy bueno para hombres que están entrando a la andropausia o que tienen una baja de testosterona. Sin embargo, cuando tomamos el polen de pino vía oral como alimento, pues muchos de estos compuestos se degradan en el intestino y se convierten pues, en alimento y nutrición para el cuerpo, lo cual es muy bueno. Sin embargo, si nuestro objetivo es permitir que suba la testosterona dentro del cuerpo, entonces pues esta no es la mejor manera de usarlo. Cuando usamos una tintura, lo que estamos haciendo es que al extraer muchos de los compuestos medicinales del polen de pino en el alcohol y administrarlos a través de la boca, podemos mantener la tintura en la boca para que se absorba directamente a través de las mucosas y después ya tragamos y el resto se va absorbiendo a lo largo de las mucosas del esófago y, bueno, hasta llegar al estómago. Entonces, pues bueno, ese es como un ejemplo de una planta pues muy específica que, de nuevo, si la tomamos en infusión o si la tomamos directamente como alimento, tiene un efecto, y si lo tomamos en tintura, pues tiene otro. Para muchas plantas no es tan dramática la diferencia. Para muchas plantas, pues, digamos que es más similar. Sin embargo, pues sí hay que tener en cuenta esto, que hay ciertas plantas que son mucho mejor tomadas de una manera que de otra. Y aquí ya depende, pues, que hagamos la investigación de cómo es que funciona cada planta y de cuál es mejor tomar de cada manera. Y por último, vamos a hablar acerca de las pomadas, que bueno, las pomadas es un poco más evidente. Vamos a ver que las pomadas, pues como decíamos, funcionan de manera muy efectiva, sobre todo a nivel tópico. Y bueno, esto quizá es como muy evidente, digo, realmente no nos vamos a comer una pomada. Sin embargo, esto va para decir que cuando hay alguna cuestión tópica, pues como decíamos, lo mejor es atacar el problema o trabajar con ese problema
directamente sobre la zona afectada. Entonces muchas veces si tenemos algún salpullido, si tenemos alguna herida, alguna irritación, pues lo más efectivo va a ser tratar directamente la parte del cuerpo que está afectada. Y bueno, pues la idea más que nada con todo esto es invitar a las personas a pensar, invitarte a ti a pensar sobre cuál es la diferencia o cuál es la mejor vía de administración cuando quieres tomar alguna planta. Y de nuevo, estas son solamente 3 maneras de administrar las plantas. Hay muchas más. Realmente se pueden hacer, pues de nuevo, toda una serie de aplicaciones distintas, desde cataplasmas, compresas, lavativas, vaporizaciones. Cada una de esas tiene una función y una manera distinta de actuar en el cuerpo. Entonces, es importante empezar a familiarizarnos con cuáles son las diferentes maneras en las que podemos aplicar las medicinas para tener un entendimiento más profundo de cómo es que podemos tener el mejor resultado con las plantas que tenemos, con cada una de nuestras aliadas. Entonces, bueno, eso es todo por la clase de hoy. Espero que esto te sirva, que te haga pensar un poco acerca de cómo usar tus plantas y de cómo aplicarlas y administrarlas a ti, a tus seres queridos. Y pues bueno, nos estamos viendo la próxima semana. Si quieres recibir información acerca de los videos que estamos sacando semana con semana, te puedes suscribir al canal para recibir notificaciones cuando tengamos un nuevo video. Y también te puedes suscribir a nuestra lista de correos en herbolariaquintesencia.com. Y pues bueno, será un gusto que nos acompañes semana con semana en estos videos. Si conoces a alguien a quien le pueda servir esto, por favor compártelo. Es información que es importante que la gente conozca, que podemos empezar a trabajar para tomar nuestra salud en nuestras manos en la medida de lo que sea posible. Entonces, muchas gracias. Que tengas un hermoso día.